Muy buenas tardes, señores, y bienvenidos a esta su casa, un día más. El 45% de los compromisos que adquirió con sus votantes Pedro Sánchez para la legislatura dice que los ha cumplido. Bueno, esta ha sido una de las afirmaciones que ha hecho el presidente del Gobierno cuando ha comparecido esta mañana para hacer balance desde la Moncloa del curso político y más, bueno, pues tras encontrarnos en mitad de la legislatura, según pone en el papel, que como saben es de 4 años. Así que era interesante saber cuál era el enfoque que tiene esa realidad paralela que tiene el jefe del Ejecutivo. Hoy además Sánchez también presentaba ese informe sobre la rendición de cuentas que ya saben se llama Cumpliendo, para ver efectivamente el acuerdo de investidura si lo cumple o no lo cumple, ¿no? Y en la hora aproximada que ha estado explicando sus logros, sus retos, pues se ha olvidado de algunos detalles, ¿no?, que ya no son motivo de enorgullecimiento. No ha hablado de coldos, de santos cerdanes, de saunas o de prostitutas. Lo que no se le podía olvidar al presidente del Gobierno es algo de lo que ya, bueno, estamos todos más que acostumbrados, porque cada vez que Pedro Sánchez hace una comparecencia entre los medios de comunicación, siempre aparece el triunfalismo económico, ¿no?, diciendo que las cosas en España van realmente bien. Un país con unas cifras de crecimiento y de empleo que son absolutamente récord, con unos niveles de desigualdad y pobreza que son más bajos que en 2018, más bajos que la última década y media, y con el segundo poder adquisitivo que más crece del conjunto de la OCDE, es decir, de las economías más desarrolladas del mundo. Y también con un tejido productivo, y quiero decirlo, y un sistema de movilidad cada vez más verdes y con una vocación internacional respetada y reconocida en el planeta. Esta es la España real. Bueno, la España real, entendemos por real lo que él tiene en su cabeza, porque claro, el Producto Interior Bruto per cápita se desploma respecto al resto de países de la OCDE. En el 2008 representaba, por ejemplo, el 73% del de Estados Unidos y hoy apenas alcanza el 40%. ¿Y qué me habla qué tiene que decir de las subidas fiscales? 93 subidas fiscales, como hemos hablado tantas veces de ellas aquí en este programa y en Es Radio, ¿no? Una denuncia además del Instituto Juan de Mariana. Y el tema de la vivienda en nuestro país. Claro, ojo con los datos de los que presume tanto el Gobierno, ¿eh? Porque claro, por otro lado, él siempre habla de la exhaustividad en esos datos, ¿no? Pero detrás de ellos hay grandes mentiras económicas, ¿no? Hay problemas estadísticos. Hacen que, por ejemplo, los expertos económicos en nuestro país no puedan comparar datos. Y si lo hacen, es algo realmente complicado, porque incluso de un año para otro cambian la metodología de su cálculo. Y al final acabas juntando churras con merinas, lo que lleva a que las investigaciones de los expertos estadistas pues sean mucho más complicadas y que algunos incluso no se quieran meter en esos líos. Claro, según el presidente no hay que hablar de pobreza infantil, no hay que hablar tampoco del acceso a una vivienda digna después de 7 años, de subida de salarios, nada, o de cesta de la compra. Esto se ha olvidado completamente, ¿no? Es mejor hablar del récord de afiliados, de lo bien que va el IBEX 35, de la confianza de los inversores extranjeros en nuestro país, del ahorro de las familias y de los fondos Next Generation. Claro, el país que tanto promete y cuya economía va tan bien, que dice que, además, algo que dice tanto el presidente del Gobierno como el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, constantemente en sus comparecencias ante la prensa, es que esto no forma parte de la inercia, ¿no?, o del destino, sino que la gestión que está haciendo este Gobierno, bueno, está siendo realmente efectiva. Bueno, pues este país que va tan bien en lo económico, sin embargo, es el que más ayudas ha tenido que recibir del plan de recuperación tras la pandemia de la COVID-19. Hasta 55.000 millones de euros hemos recibido, el 70% de lo asignado. Aquí no hay líos con los papeles. Esto, por lo menos, es lo que el propio Pedro Sánchez ha querido explicar esta misma mañana. Pero claro, para él esto es un motivo de estar realmente orgulloso, ¿no? Y esto para él también es muestra de que el gobierno en minoría sí que está haciendo avanzar al país, ¿no?, con reformas legislativas, entre otras cosas, para ir cumpliendo con cada uno de esos hitos que nos reclaman desde Bruselas para los siguientes desembolsos. Claro, hablar de lo de fuera siempre es más fácil, ¿no? Pero hablar del día a día
de las llamadas telefónicas a horas intempestivas, de las reuniones en secreto, de las filtraciones, de las salidas y entradas de los despachos. Esto ya no es lo mismo. Y esto es lo que va a tener que hacer el gobierno si quiere, ahora sí, presentar unas nuevas cuentas públicas, después de seguir 2 años prorrogando las del 2023. Claro, en el 2024 y en el 2025 nos dijeron que las presentarían, esos presupuestos generales del Estado, ¿no? Esto ya no es solo un paso de buena voluntad. Recordemos que esto es una obligación constitucional que el gobierno lleva obviando años, 2 años, ¿no? Viendo que pueden seguir perdiendo las votaciones parlamentarias. Prefieren no presentar ese documento sobre las líneas maestras económicas para que el país siga avanzando, ¿no? Claro, ante un fracaso vergonzoso, porque esto lo tienen que pactar en el Congreso de los Diputados, pues mejor pues no los presento, ¿no? Esa ha sido la teoría del gobierno hasta ahora. Sin embargo, y aquí uno de los titulares de la jornada esta mañana, para 2026 dice que sí los va a presentar. El Gobierno de España presentará los presupuestos generales del Estado para el año 2026. Vamos a elaborar unos presupuestos generales del Estado que sean mejores desde el punto de vista social, que ya son muy buenos, por cierto, con los cuales está trabajando el Gobierno de España desde hace unos años. Y trabajaremos con todos los grupos parlamentarios para sacar adelante esos presupuestos generales del Estado, esos nuevos presupuestos generales del Estado. Los van a presentar, ¿no? ¿Y por qué debemos creerle al señor Sánchez? Porque hasta hace 4 meses seguían mintiéndonos, diciéndonos que iban a ir a por los presupuestos del 2025, los recordamos. La voluntad del Gobierno es la misma que les expliqué la semana pasada, es tener unos nuevos presupuestos. Y por eso vamos a seguir trabajando, vamos a seguir dialogando con el resto de las fuerzas parlamentarias. Bueno, yo creo que es muy positivo que sigamos todavía trabajando en tener unos presupuestos para el año 2025 y en eso estamos. Ellos van trabajando, escuchábamos a Pilar Alegría y a Carlos Cuerpo, pero no les sale, al final ni siquiera lo presentan. Esto nos lo decían en los meses de febrero y marzo, hace pocos meses. Y ahora ya han desechado la idea del 2025 para ponerse a trabajar en los del 2026 y esto es lo que ahora nos tenemos que creer, ¿no? Claro, este año debe ser diferente, ¿no? Probablemente tiene mucha más estabilidad este Ejecutivo, ¿no? Está más confiado, el Gobierno está relajado, va de sobrado, no tiene ningún frente judicial y así se pueden centrar en las cuentas del 2026, ¿no? Fíjense cómo lo argumentaba Sánchez. Yo voy a intentarlo. Si no, ¿para qué voy a presentar los presupuestos? Pues voy a intentar persuadir a todos los grupos parlamentarios, como llevo haciendo, por cierto, 7 años. ¿De qué le sirve a Pedro Sánchez hacer ahora esta afirmación? Que van a ir a por las cuentas del 2026. Es verdad que le sale gratis, ¿no? Porque pueden seguir prorrogándolas sin edie. Podemos seguir endeudándonos hasta la saciedad, no hay ningún problema. ¿Y qué es lo que ocurre? Porque claro, esto lo supedita Pedro Sánchez al tema de si va a convocar unas elecciones antes de tiempo, ¿no? Pregunta de los periodistas, ¿qué pasa si no saca adelante los presupuestos? Las legislaturas duran 4 años. 4 años. Las elecciones generales serán en el año 2027 y ya les adelanto que el Partido Popular, cuando se celebren esas elecciones generales, al día siguiente pedirán un anticipo electoral como llevan haciendo desde hace 7 años. Son un disco rayado, piden lo mismo, la alternativa ya sabemos cuál es un gobierno de Feijóo con Abascal, pero además yo creo que la alternativa es lo que está poniendo en marcha este gobierno, con datos, con hechos, con números. Con datos, hechos y números fácilmente interpretables, como les he comentado antes, y sobre todo, fíjense, esa afirmación de que es un disco rayado, lo que viene, esas voces que vienen desde el Partido Popular, lo mismo nos pasa con los presupuestos generales del Estado, que es una obligación constitucional. La conclusión es que Pedro Sánchez no se va ni con agua caliente, ¿eh? Y casi seguro que no va a aprobar unas nuevas cuentas públicas, claro, en su línea y conociendo el historial del personaje, ¿no? Claro, esta no es una conclusión a la que yo creo que podemos llegar nosotros porque sí, sino ha llegado también a ella y lo ha verbalizado el ministro de Transportes, Óscar Puente, esta mañana en una entrevista en Televisión Española.
Lo vamos a intentar. Yo creo que habrá una negociación en relación con los presupuestos y ojalá puedan presentarse, pero me van a escuchar decir lo mismo que he dicho desde el año 2024. Yo no he cambiado en ningún momento el discurso. Yo siempre dije que el presupuesto del año 2023 era un muy buen presupuesto, que el Gobierno gobierna todos los días con ese presupuesto y con las ampliaciones de crédito o modificaciones que van aprobándose puntualmente, y eso nos ha permitido, por ejemplo, habilitar medidas, por ejemplo, relacionadas con el transporte que no estaban en los presupuestos del año 23 en vigor, y por tanto es evidente que se puede seguir gobernando sin un presupuesto actualizado. ¿Que sería mejor tener un presupuesto actualizado? Sin ninguna duda, pero que con un presupuesto prorrogado estamos tomando decisiones todos los días y el país crece al 2,5% y tiene 22 millones de empleados, tampoco hay ninguna duda sobre ello, ¿no? Sí, el país crece a un 2,5%, sobre todo por el gasto público, por la cantidad de dinero destinado por parte del Ejecutivo, lo tenga o no, a políticas sociales y otro tipo de políticas. Así falseamos también el crecimiento de nuestro país, que no está mal, ¿eh? Claro, aquí cada uno nos atenemos a los datos, a la estadística y punto. Pero fíjense, claro, es curioso el argumento de Óscar Puente haciendo alusión a los presupuestos de 2023, que eran muy buenos, o sea, tan buenos que podemos seguir utilizando. O sea, nos gusta tanto que es que no ha hecho falta ni presentar los del 24 ni los del 25. Y si los del 26 no salen, no pasa nada, porque además tampoco vamos a convocar unas elecciones generales porque hay que esperarse 4 años. Ese es el resumen principal de lo que ha dado de sí la comparecencia de esta mañana, quitando toda la paja triunfalista económica. Claro, Sánchez insistía una vez más en la importancia de negociarlo absolutamente todo con sus socios parlamentarios, haciéndose guiño expreso a Félix Bolaños, que estaba ahí presente en la primera fila, y claro, diciendo, el Partido Popular es un disco rayado y al final sabemos cuál es la alternativa, un gobierno de Partido Popular con Vox. Una manera de, azuzar el miedo a esa alternativa de un gobierno de derechas, ¿no? Y sobre todo, más que el miedo, es el descrédito hacia el Partido Popular, ¿no? Que, dicen las encuestas, tendría que sumar los votos a los de Abascal para gobernar. Como si eso fuera deshonroso. Claro, Sánchez esto lo utiliza en contra de los populares y de los votantes de Vox también. O sea, ¿es realmente deshonroso que pueda gobernar la derecha en nuestro país? Cuando estamos hablando de que Pedro Sánchez tuvo que rascar ya en noviembre de 2023 hasta llegar a los 179 votos con ayuda de todos. De Junts, de Esquerra, de los proetarras, de PNV, de BNG y de Coalición Canaria. Todos además, con cada una de esas formaciones con sus respectivas cesiones, ¿no? Como el atropello de la ley de amnistía, pero ahí es donde consiguió esa mayoría parlamentaria. Hasta en 2 ocasiones ha dicho esta mañana, Pedro Sánchez, que él va a agotar la legislatura, ¿no? Ha sido una lástima no escucharle decir aquello de que va a sudar la camiseta o que está fuerte, que es lo que dijo la semana pasada en su viaje por Iberoamérica, pero sí ha querido dotarle de total normalidad a sus reformas legislativas, que es verdad que le cuesta mucho sacarlas adelante o que ni siquiera las puede sacar, ¿no? Pero en este sentido, la vista está puesta en los de Carles Puigdemont. No solo en ellos, también en los de Podemos, por cierto, porque tras sumarse la semana pasada ese no del PP y de Junts también en el decreto antiapagones, nos ha vuelto a dejar claro esta formación que la de Podemos no le va a poner las cosas fáciles al Ejecutivo, al cual, por cierto, ya dan por amortizado. De hecho, esto es lo que ha dicho esta mañana el secretario de Organización y portavoz de Podemos, Pablo Fernández. Nosotros ya lo hemos manifestado en numerosas ocasiones. Creemos que la legislatura en clave progresista está finiquitada, está muerta por 2 razones fundamentales. En primer lugar, porque el Gobierno nos ha metido en un régimen de guerra que va a poner en cuestión y que va a erosionar de forma salvaje y sangrante nuestro estado del bienestar, y en segunda instancia por la corrupción lacerante del Partido Socialista. Y mientras tanto, el Gobierno, aunque diga que las elecciones serán cuando toca, es decir, en el 2027, ahora está moviendo otros hilos. Está tanteando a uno de los que han sido sus socios hasta hoy, porque si tiene la negativa de los mismos a estas cuentas públicas, que dice Sánchez que va a presentar, además de otras importantes, recordemos la reforma del acceso a la carrera judicial, la que se ha llamado Ley Bolaños, o la reducción de la jornada laboral, pues claro, igual la estrategia de Moncloa puede ser la de resistir como sea. Es decir,
que le puede quedar 2 años de legislatura sin legislar absolutamente nada, ¿no? El de mantenerse ahí como sea. Y que, claro, su mensaje en esos 2 años podría ser el de que es imposible gobernar, que no les dejan, ¿no? Que la oposición boicotea cada una de sus iniciativas y que la oposición quiere derrocarle. En definitiva, el barro político y también el victimismo. Pero, claro, victimismo en la Moncloa. Bueno, Junts en este momento se opone a los 3 objetivos principales del gobierno, a estas 3 leyes de las que les acabo de hablar, a los presupuestos, a la ley Bolaños y a la reducción del tiempo de trabajo, que es empeño personal de Yolanda Díaz. Por lo que, claro, hoy explica el periódico ABC la idea que tienen en el gobierno, que es la de acercarse a Carles Puigdemont, es decir, ir directamente a Waterloo para acercar posturas, para, oye, tantearles qué vamos a hacer a la vuelta del verano y si presento las cuentas y qué queréis a cambio, ¿no? Para negociar. De hecho, la voluntad del presidente es que sea José Luis Rodríguez Zapatero, dice esa información de nuevo de ABC, que en los próximos días pues sea la persona indicada para desplazarse hasta Suiza y poder entablar esas conversaciones, ¿no? Junts ni confirma ni desmiente, como siempre. Pero bueno, precisamente se le ha preguntado por la importancia de reunirse con el expresidente fugado de Cataluña y refugado, recordemos, ante la atenta mirada de los españoles, los mossos y la comunidad internacional, que es lo que pasó hace justamente un año, el verano pasado. Y esto es lo que decía Pedro Sánchez. Si en el próximo curso político será el momento en el que podría verse con el expresidente Puigdemont, como ya había expresado su intención, para conseguir su apoyo a esos presupuestos. Gracias. Yo he manifestado que me voy a reunir con todos los interlocutores políticos. La ley de amnistía precisamente es para superar la situación que se vivió en 2017 en nuestro país. Este es un país que mira hacia adelante, al año 2027, no al año 2017, y por tanto me reuniré con todos ellos para tratar estos temas y otros muchos, ¿no? Así que Sánchez será el que se reúna con Puigdemont, que sería la enésima nota ya, sería de nota, un país de pandereta. ¿O es que él a lo mejor se refiere a yo me voy a reunir con que se vayan a reunir otros, ¿no? Como Zapatero, donde esa reunión, por cierto, Santos Cerdán ya no podrá ir, ¿no? Tendría que ir el adjunto, como ya ocurrió, Juanfran Serrano, que es el que tiene experiencia también en esas quedadas. Bueno, veremos si finalmente Pedro Sánchez puede llegar hasta Waterloo o no. Es algo que podremos debatir luego en el tiempo de la tertulia. Bueno, en este sentido, un pequeño recordatorio también sobre algo que ocurrió ayer en el sur de Francia, en Prats de Molló, donde Puigdemont quiso celebrar el 5º aniversario del nacimiento de Junts, una puesta en escena que ha pasado sin pena ni gloria por los medios de comunicación. Menos de 1.000 personas decían que han ido a verle, y donde, a pesar de la que está cayendo, pues no quiso hacer sangre con el tema de la corrupción, ni habló de Santos Cerdán, ni pronunció ni una palabra del Partido Socialista en lo que tiene que ver con todo este periplo judicial y estas investigaciones. Solamente hubo una amenaza por parte de Puigdemont a los socialistas, ¿no? Al decir que nadie puede dar por asegurados sus votos. Vamos, lo que escuchamos diariamente, ¿no? De cara a la galería dice eso, por la puerta de atrás llegan todas las cesiones y el apretón de manos, ¿no? Insistía Puigdemont en que hay que ir partido a partido en todas las negociaciones en el Congreso y que, bueno, pues el Ejecutivo lo tendrá que pasar mal. Pero claro, él lo que hizo fue básicamente desviar el balón y centrarse en las críticas a Partido Popular y a Vox. Así que Puigdemont no le quiere meter el dedo en el ojo a su principal valedor, y hoy, sin embargo, Sánchez pues ha tenido que hacer un ejercicio de equilibrismo dialéctico. Fíjense, por un lado, dice, nos vamos a reunir con Puigdemont, pero ojo, que no son nuestros socios, ni ellos ni Podemos. Nosotros tenemos un socio de gobierno, que es Sumar. El resto, efectivamente, son grupos parlamentarios que de manera asimétrica unas veces votan con nosotros y otras veces no votan a las propuestas que hace el Gobierno de España. Pero no hay una mayoría en el Congreso de los Diputados ni con una orientación ideológica ni con otra orientación ideológica. Esto está muy bien, ¿eh? Porque ustedes recuerdan desde hace años, ¿no? Hay una gran contradicción respecto al discurso que se ha mantenido hasta ahora, ¿no? Es que llevamos años escuchando que PSOE y Junts prácticamente están en el mismo espectro ideológico. O sea,
en lo mismo, algo que el independentismo catalán pues siempre le ha sentado bastante mal, porque llevamos años hablando del gobierno progresista. Bueno, esto ya se ha esfumado directamente. Esto ya, ¿ves? Sánchez ya no habla de socios y ni siquiera de que formen parte de una misma ideología progresista, ¿no? Y ahí se puede meter absolutamente de todo, incluso a un partido de derechas como Junts. Claro, ahora se ve que en Junts no quieren que les metan en ese saco, ¿no? Son la derecha catalana. Pues que además, con el auge de Alianza Catalana, que está comiendo la tostada, está perdiendo muchos apoyos y por tanto puede que sea uno de los detonantes por los que hayan decidido esta separación gubernamental en lo que tiene que ver con la imagen que se proyecta al exterior de cara a la opinión pública española, ¿no? Una pequeñísima victoria para el independentismo de Puigdemont, ¿no? Que Sánchez, que mejor altavoz que Sánchez, pues no los meta en el mismo saco, que se deje ya del argumento este de la mayoría progresista en este país, que es lo que ha votado la gente, porque eso a Junts no le representa. Ahora, pues una vez más, así le ha escuchado el presidente, ¿no? Quien, además, lo hemos escuchado, presumir de la ley de amnistía, es esa ley que deja impune al condenado por la justicia al tratar de romper España. Pero claro, él tenía que sacar pecho, ¿no? Y hacer un acercamiento, un gesto público a los de Puigdemont. Así que, en definitiva, lo que hemos asistido hoy, más allá de la imagen de presidente, no sé si demacrado, pero sí delgado o quizá con 2 tallas más de traje, también puede ser, quizá con un maquillaje diferente, pues es el presidente, ha dado una conferencia propagandística en el día de hoy, ¿no? Claro, precisamente mientras en la Moncloa teníamos este foco informativo, en Génova 13, en Madrid, en la sede del Partido Popular, celebraban el Comité Ejecutivo Nacional y como ha explicado el propio Alberto Núñez Feijóo ante los suyos, ha dicho que lo que estaba protagonizando el propio Pedro Sánchez, pues habría que entenderlo más en una clave electoral, aunque eso no quiera decir que vaya a convocar elecciones. Hoy en Moncloa, el presidente más débil, con menos apoyo social, que más ha degradado las instituciones y la imagen internacional de nuestro país y más rodeado de corrupción de la historia de España, ha convocado un mitin para volver a mentir a los ciudadanos y decir lo bien que gobierna. Pues a mentir a los ciudadanos, ¿no? Y en ese mitin del que ya les hemos dado cuenta y les hemos explicado que ha sido lo más importante, más allá de algunos anuncios que ha hecho que se van a aprobar mañana en Consejo de Ministros y más adelante con el decreto antiapagones, que también pues no quieren ni siquiera que pase ya por el Congreso, nos ha dicho. Pero bueno, vamos a volver al Partido Popular. Feijóo, en la reunión con los suyos, que da por hecho que el tiempo de Sánchez ya se ha acabado y que lo que está haciendo ahora es estirar el chicle, que el gobierno está acabado. Creo que les basta seguir comprando a un número suficiente de partidos y seguir engañando a un número suficiente de españoles. Pues no van a tener suerte. Podrán seguir convirtiendo a sus socios en cómplices y callándoles con la mordida política correspondiente. Pero los españoles ya no se dejan engañar más por este gobierno. Ni legislan ni gobiernan. Compran tiempo en el poder vendiendo al Estado. Bueno, por eso, y tras tumbar el decreto antiapagones la semana pasada en el Congreso, ahora el PP, pues bueno, se ve que no se lo va a pensar tanto, que cuando les llegue una iniciativa por parte del Gobierno, pues que probablemente ya ni la vayan a leer, porque han dicho que no van a apoyar nada más, ninguna iniciativa que venga de la Moncloa. Este Gobierno no está en condiciones de ser ayudado por el primer partido de España. Solo puede ser vigilado en el Parlamento y será derrotado en las urnas. Aunque no está de más recordar lo que pasó la semana pasada, cuando el Partido Popular no tenía claro qué es lo que iba a votar finalmente en el decreto antiapagones, ¿no? Y que tuvo que ser hasta prácticamente media hora, 40 minutos antes de esa votación, cuando anunciara su no definitivo, lo que, bueno, según fuentes del partido, nos explicaban muchos compañeros aquí en la emisora, bueno, tenían de buena tinta que es que no sabían qué votar, si sí o si no, porque había algunos puntos con los que sí comulgaban y otros con los que no. Claro, hoy lo que hace Feijóo es decir, se acabó, o sea, nosotros no vamos a ayudar en absolutamente nada al Ejecutivo. Y lo que ha hecho ha sido, bueno, pues allí en la sede de los populares, en el Comité Ejecutivo Nacional, encomendar una misión a los suyos, es decir, mira, aprovechad
todo el mes que tenéis de agosto para hacer una lista de todas las leyes de Pedro Sánchez, las aprobadas desde que llegó al poder, para que las podamos derogar o sustituir. Bueno, esto tampoco es una idea nueva, ya la habíamos escuchado en otras ocasiones, pero aquí ya directamente se lo han cargado a los suyos, ¿no? Es una idea que va a llegar solamente del propio Feijóo, quien ha dicho que es muy importante ahora electoralizar el partido porque el gobierno puede caer en cualquier momento. Y otra reacción más que me parece interesante, y ahí terminamos, lo que tiene que ver con Vox. Su portavoz nacional, José Antonio Fuster, también ha comparecido para hablar de lo que estaba diciendo el presidente del gobierno. Ha dicho que esto es una cadena de mentiras. Más claro, agua, sobre todo en materia económica o en materia de seguridad, que quiere maquillar el retroceso económico, ha dicho, social y moral que sufre nuestro país, por no hablar de la deuda pública que mes a mes aumenta. ¿De qué se puede jactar el presidente Sánchez? ¿Cómo puede dedicar una hora, hora y media a lo que vaya a estar en esa especie de aló presidente? ¿De qué se puede jactar en ese tiempo? ¿De que la deuda española, por ejemplo, se incremente a un ritmo de 2 millones de euros cada 15 minutos? ¿200 millones de euros al día? ¿De verdad? ¿De qué se jacta? También hablaba precisamente el señor Fuster del problema con la vivienda. Solo 15 de cada 100 jóvenes se han emancipado. La industria ha retrocedido a niveles de 1990, por no hablar de una de las afirmaciones que ha hecho el presidente de que España es uno de los países más seguros del mundo. Bueno, ahí están algunos datos que deja Vox. De los delitos de lesiones y riñas tumultuarias han pasado de 18.000 en el año 2017 a 29.000 el año pasado, O los delitos contra la libertad sexual, que han subido un poco más de 11.500 a 21.000. Igual que las agresiones sexuales también, que se han multiplicado por 4. Así que el triunfalismo, tanto económico como político, de Pedro Sánchez igual se lo tiene que hacer mirar. Y así llegamos hasta las 4:28, las 3:28 en las Islas Canarias. Un momento perfecto para resumir otras noticias interesantes que nos deja este lunes 28 de julio. Esther Nieto, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Leticia. El PSOE y Sumar han llegado a un acuerdo para aprobar los permisos de nacimiento y cuidados. Los de Yolanda Díaz estaban presionando a Pedro Sánchez para que este Real Decreto Ley se aprobara mañana en el último Consejo de Ministros antes de las vacaciones, algo que ha confirmado posteriormente el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y según los detalles que han trascendido, el acuerdo contempla una semana más de nacimiento y cuidados hasta que el niño tenga 12 meses. Es decir, de las 16 actuales se pasa a 17 semanas con entrada en vigor inmediata. También se establecen 2 semanas más de permisos parentales retribuidos al 100% para cuidados hasta los 8 años. En este caso, las 2 semanas parentales se aplican con efecto retroactivo desde agosto de 2024, que era cuando España tenía la obligación de transponer la directiva europea. Y por otro lado, PSOE y Sumar han acordado 32 semanas de permiso de nacimiento y cuidado para familias monoparentales, 4 de ellas disfrutables hasta que el menor cumpla 8 años. Bueno, desde Sumar, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha sacado pecho del acuerdo alcanzado. Así que ya la buena noticia está aquí, esto va a ser realidad en España y nos gustaría que esto, lógicamente, se apruebe para evitar que los recursos públicos vayan destinados justamente a lo que tienen que ir, que son los permisos de conciliación y corresponsabilidad. Sin embargo, el acuerdo no gusta desde Podemos. Su portavoz, Pablo Fernández, ha destacado que los permisos son insuficientes, aunque ha reconocido que esta vez su partido no se va a oponer y votarán a favor cuando lleguen al Congreso de los Diputados. Es un paso, como digo, ínfimo. Nosotros siempre hemos estado a favor de los avances, por muy pequeños que sean. Votaríamos a favor, pero es un paso muy, muy, muy pequeño. Nosotros lo que queremos es que se cumpla la ley, que se cumpla la directiva europea y que en España haya un permiso retribuido, insisto, de 8 semanas. Estamos en lo de siempre. Este gobierno busca únicamente titulares. Y en materia de corrupción siguen saliendo a la luz nuevas grabaciones que complican aún más la situación del Partido Socialista. Hoy Libertad Digital publica una grabación intervenida por los agentes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil entre Koldo García, el ex asesor del exministro de Transportes, y el propio José Luis Ábalos. Audios que afectan directamente al actual ministro de Transportes, Óscar Puente. El encuentro grabado por Koldo tuvo lugar el 23 de noviembre de 2023, solo 2 días después de que Óscar Puente tomara posesión como nuevo ministro de Transportes. Nos da todos los detalles Miguel Ángel Pérez.
El encuentro, grabado por Koldo García, es protagonizado por el propio Koldo y el que fuera ministro de Transportes, José Luis Ábalos. Koldo hace referencia a que se ha puesto en innumerables ocasiones en contacto con Santos Cerdán en los últimos meses y que el que fuera secretario de organización del PSOE no le contesta. Es por ello que Koldo García revela que en las últimas fechas Santos Cerdán ha intentado colocar a 2 personas en el Ministerio de Transportes que le ha pedido la constructora Acciona y que el propio Óscar Puente, el ministro de Transportes, es receptivo a esta petición. O me ve 5 minutos la semana que viene, o te juro por Dios que le llevo a Pedro una grabación que está hecha de Pamplona. Porque Santos ha ido al Ministerio de Transportes a colocar a un par de personas, de justo, de Acciona. ¿Ahora mismo? No, el día que estuve allí estuve intentando hablar, y además estaba delante tuyo, porque estuvo también contigo. ¿Desde cuándo? El día de la investidura de Óscar. Durante la grabación, Koldo García también hace referencia al que fuera socio de Santos Cerdán en Servinavar, Anchón Alonso, y afirma que si Santos Cerdán no le contesta a sus mensajes y a sus llamadas, pondrá en conocimiento de Pedro Sánchez una grabación realizada al dirigente socialista en Pamplona. Gracias, Miguel Ángel. Y sepan que Estados Unidos y la Unión Europea alcanzaron ayer un acuerdo comercial que fija un arancel del 15% a productos europeos y contempla compras comunitarias de energía y equipamiento militar estadounidense, lo que permite evitar una guerra comercial a partir del 1 de agosto. Sin embargo, el acuerdo no ha gustado en Europa. Países como Francia y Alemania consideran que el 15% de tasas para las exportaciones europeas suponen una derrota de Bruselas frente a Washington. Pero desde nuestro país, el gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá, ha considerado que el impacto del acuerdo arancelario para los productos europeos será moderado en el caso de los productos nacionales, debido a que nuestras exportaciones tienen un volumen bajo, dice. Impacta negativamente sobre el crecimiento económico a medio plazo e impacta al alza sobre la inflación es sobre Estados Unidos. El resto del mundo va a tener impactos mucho más moderados en función del peso relativo que tenga el comercio con Estados Unidos, por una parte, y al mismo tiempo voy a intentar compensarlo aumentando, digamos, las relaciones comerciales en el resto del mundo, y eso puede generar una ganancia de eficiencia. Y fuera de nuestra frontera, después de 5 días de intensos combates en la frontera más explosiva del sudeste asiático, Tailandia y Camboya han firmado un alto el fuego incondicional que entrará en vigor esta medianoche hora local. Esto ha sido posible porque sus líderes han mantenido este lunes su primer cara a cara en Kuala Lumpur, en Malasia. El primer ministro de Malasia, Anwar Ibrahim, ha asegurado que este encuentro ha tenido unas conversaciones positivas que han concluido con el compromiso de restaurar la paz y la seguridad en la zona fronterizas, en las que en la última semana se han evacuado aproximadamente unas 300.000 personas debido a las hostilidades. Además, ha considerado que esto es un primer paso vital hacia la desescalada y la restauración de la paz y la seguridad. Y terminamos contándoles una última hora. El presidente estadounidense Donald Trump ha anunciado que reducirá el plazo que había dado inicialmente al presidente ruso Vladimir Putin para que Rusia firme un acuerdo de paz con Ucrania, disminuyéndolo de 50 días a 10 o 12 días a partir de hoy. Trump ha expresado su decepción con Putin debido a la falta de avances concretos y ha avisado que si Rusia no se decide pronto a negociar seriamente, Estados Unidos podría endurecer las sanciones económicas o incluso retirar su apoyo a las negociaciones. Y en el terreno deportivo destaca la presentación de Alex Baena en el Atlético de Madrid. David Bunesa, buenas tardes. Buenas tardes, Leticia. La gran novedad hoy en el mundo del deporte es en el fútbol, en el Atlético de Madrid, en esa presentación de su fichaje estrella de momento en este mercado invernal. Lleva 6 fichajes, uno de ellos fue Alex Baena. Lo que hemos hablado se queda entre nosotros, pero bueno, vengo a demostrar todo lo que he demostrado en el Villarreal, a poder ayudar al equipo con todo lo que vengo haciendo y sobre todo vengo aquí a ganar títulos, que por eso también es un reto importante para mí y un gran salto en mi carrera y pienso que tenemos
un muy buen entrenador, muy buenos jugadores para poder conseguir títulos esta temporada. Ilusión en el Atlético de Madrid con Baena, desilusión en la Eurocopa femenina con la derrota en penaltis de España ante Inglaterra. Aitana Bonmatí no se lo creía. Ahora se lo comentaba a alguna y a alguno, estoy un poco en shock. No tengo muchas emociones, la verdad me he vaciado, creo que nos hemos vaciado todas. Han sido muchos días aquí y al final es muy cruel porque al final era nuestro objetivo y todo se decía en penaltis, también pedir perdón por mi fallo, al final he asumido responsabilidad pero no lo he podido meter. Dar la enhorabuena también al rival, pero bien, creo que hemos hecho un buen partido. Para mí, en juego hemos sido superiores al rival, en ocasiones también, pero a veces en el fútbol no es suficiente, ¿no? Si no la metes, se te puede ir todo por los penaltis, que también forma parte del juego. También habló Irene Paredes. Pues no sé ni qué decirte. Es durísimo el momento, muy duro. Lo hemos intentado por todos los medios, de todas las maneras, es verdad. No hemos estado bien los penaltis, pero creo que merecíamos más, pero al final no va de merecer. Va de tener esa pizca de suerte que creo que Inglaterra la ha tenido durante todo el torneo. Confiaba en que lo íbamos a sacar adelante, pero pues no ha podido ser. Y acabamos con Fórmula 1, 17º Fernando Alonso, Carlos Sainz 18º en Bélgica. Gracias, David. En casa de Herrero, Es Radio.